Buenas a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy, en este momento, estamos ya preparándonos para llevar el mensaje hasta su hogar. Gracias por abrir las puertas de su casa. Queremos pedirle de favor que llame a sus hijos, su familia. Siéntense alrededor de la mesa. Recibamos la palabra del Señor con mansedumbre. Disfrutemos de este tiempo, de tal manera que pueda ser la palabra grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que se haga vida en cada uno de nosotros. La requerimos, la necesitamos. Realmente es lo que nos sustenta día con día. Así que bienvenidos y gracias por estar aquí, y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por estar aquí. Señor, muchísimas gracias. Es una bendición la que nos das al permitirnos una vez más estar en comunicación a través de este medio que es la internet. Señor, muchas gracias. Queremos poner todo en tus manos, las cosas eternas, permanentes, las cuales tú con esa paciencia, Señor, vas grabándola en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos que se haga vida en nosotros, queremos honrarte, glorificar tu nombre, exaltarte siempre, Señor. Así que este tiempo tómalo en tus manos y seamos, Señor, edificados a través de tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Muchas gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos, gracias por estar aquí. Y vamos a la Escritura, la palabra del Señor, ¿verdad? Hemos venido hablando sobre las iglesias del Asia Media. Las iglesias que pastoreaba o el apostolado cubría del apóstol Juan. De esta forma, entonces, estas iglesias reciben un mensaje que Juan recibe en la isla de Patmos, y específicamente a cada una de las iglesias. Aunque en el Asia Media había más iglesias, específicamente el Señor habla por el nombre a cada una de estas iglesias y le da el mensaje, y este mensaje, claro que es muy importante, porque en él se señala las faltas o los reclamos que el Señor tiene a las iglesias, pero también la oportunidad de corregir y de hacer las cosas de la forma correcta. Así es que el Señor está esperando a que todos procedamos en arrepentimiento genuino a corregir nuestro caminar día con día, claro. Y queremos darle gracias a Dios porque nos explica pacientemente la importancia que hay de madurar, ¿verdad? Y de atender a la palabra y de vivirla, no solamente de atesorarla, sino de aplicarla a nuestro diario vivir. Y esto es lo que provoca o va a producir la madurez en nuestras vidas. Así que todos nosotros somos llamados a poner atención en este mensaje a las iglesias, para que de esa manera, identificándonos con alguna de ellas, podamos ver los aciertos o desaciertos, la reprensión y también la exhortación que Él nos hace a continuar a levantar nuestras cabezas, ver nuestro mañana con esperanza y las promesas que Él tiene para aquellos que lo hagan. Muchas gracias, Señor, por todo eso. Así que vamos a entrar y recordemos algo un poquito, ¿verdad?, de el mensaje a Pérgamo, la iglesia que se había corrompido, ¿verdad?, que estaba casada con el mundo. La mundanalidad, decíamos, corrompe a una iglesia. Hay 4 cosas que hacen que una iglesia se vuelva mundana. La iglesia y sus miembros comienzan a participar de las funciones mundanas. O sea, podemos venir a la iglesia, pero en ocasiones no dedicamos tanto el tiempo a la meditación de la Escritura, a memorizar la palabra de Dios, ¿verdad? Y realmente lo requerimos, lo necesitamos, ¿verdad? Recuerdo bien a un hombre de la iglesia, el cual, yendo hacia Morelia en un tramo por ahí, chocó su auto con otro, ¿verdad? Y nos avisaron del accidente, su esposa había fallecido, pero nos lanzamos, ¿verdad?, a la ciudad de Morelia, ¿verdad? Más sin embargo, llegamos a Morelia, él se encontraba hospitalizado. Cuando llegamos ahí para saludarlo, ya estábamos ahí saludándolo, ¿verdad? Él lo acababan de operar de estallamiento de vísceras, y él andaba caminando en un pasillo, ¿verdad? Y lo que yo escuchaba era la repetición de salmos y salmos y salmos, y la palabra y los versículos brotaban de sus labios constantemente. La gente se acercaba y le decía, estamos contigo, lamentamos mucho lo que ha sucedido, estamos orando por ti. 1000 cosas que se mencionan en un momento de tribulación como este. Y él no dejaba de estar declarando la palabra. Pienso que no percibía ni siquiera lo que la gente le decía al acercarse. Pero bueno, pasó el tiempo, pasaron unos 2 semanas, 3 semanas,
y él llegó por fin a su casa, y yo pasé a verlo. Y entonces él, le pregunté yo a él, ¿verdad? Le dije, discúlpame, hubo algo que a mí me impactó, era la palabra que brotaba de tus labios constantemente. Entonces me dice él, Víctor, no había nada que me consolara. La gente se acerca y te dice, estoy contigo, pero esas son palabras muy humanas, quizás emotivas, quizás muy sentimentales, pero lo que te sostiene en un momento como ese solo es la palabra y el Señor. Y cuando yo declaraba la palabra, venía esa paz, ese era un bálsamo para mí. Y mi amado hermano, ¿podremos nosotros en alguna tribulación estar llenos de esa palabra como para declararla día y noche? ¿Has aprendido algún salmo? ¿Alguna porción amplia de la Escritura que pueda en algún momento determinado estar tú recitándola o declarándola, verdad? Para fortalecerte en ella, sumergirte en esa Escritura y esconderte en ella, ¿verdad? Porque de repente, ¿qué podríamos decir? Veo la tele o veo el programa o leo la Biblia. Y uno dice, no, pues veo el programa mejor. Y sabes una cosa, hoy necesitamos meditar en eso, porque Dios desea que tú y yo estemos siempre afirmados en las cosas eternas. La iglesia y sus miembros permiten que se lleven a cabo actividades mundanas en la iglesia y en los hogares de los miembros de la iglesia. La iglesia comienza a bautizar y aceptar a personas como miembros que no se han arrepentido, ¿verdad? La iglesia y sus miembros permiten enseñanzas y predicaciones falsas. Así que el conocimiento de la palabra es algo que nos va a dar a nosotros discernimiento, el discernir. Si las cosas que estamos viviendo o afirmando o tomando como el fundamento de nuestra fe, ¿verdad?, son la palabra de Dios o son pensamientos o argumentos que uno tiene. Nada corrompe con mayor rapidez una iglesia que la mundanalidad. Pérgamo era una iglesia corrupta, una iglesia mundana. Pérgamo es la imagen de la iglesia corrupta que está casada con el mundo. Esta carta está dirigida al ministro de la iglesia, porque el ministro de la iglesia es la persona responsable, ¿verdad? El ministro está ahí para conducir a los creyentes a una vida de negación propia, a una vida de santidad, a negar las posesiones y placeres de este mundo y a vivir una vida pura y santa, ¿verdad? Así que el Señor llama a sus ministros a conducir a los creyentes a que se encuentren en el cielo y a que vivan, ¿verdad?, en sacrificio. Él ha llamado al ministro para que enseñe a los creyentes a dar todo lo que son y alcanzar a los perdidos y satisfacer las demandas desesperadas de los necesitados. Así que ser ministro es una responsabilidad, y claro que vamos caminando juntamente con toda la iglesia, animando, ¿verdad?, levantando e impulsando a todos aquellos para que no se detengan. Hay que caminar hasta que lo veamos cara a cara, tal y como Él es. La ciudad tenía 3 motivos de fama que parecen tener un peso sobre el mensaje de la iglesia. Pérgamo era una ciudad bellamente situada, con un aire de realeza. Estaba sentada en la cima de una gran montaña, surgiendo empinada y majestuosamente en un hermoso valle. Los ciudadanos de la ciudad podían ver el mar Mediterráneo a unos 25 kilómetros, ¿verdad?, en esa distancia. Para los viajantes, el aproximarse a la ciudad era algo impactante, con una sensación de asombro, ¿verdad?, y autoridad real. La iglesia tenía una imagen de donde mora Satanás, ¿verdad?, por lo cual iba a sufrir la persecución en manos de la ciudad real bajo el poder del príncipe de este mundo. Pérgamo era uno de los centros culturales y religiosos del mundo. Había sido una ciudad capital alrededor de 400 años. Su biblioteca era la segunda después de Alejandría. Egipto, ¿verdad?, también, pero el rango más prominente de la ciudad era su aerópolis, que se elevaba a unos 300 metros en medio de la ciudad. Templo tras templo fue edificado sobre él. Por ejemplo, había un templo a Asclepio, un dios de sanidad en forma de serpiente.
era famoso por su universidad de sacerdotes médicos. Pero el altar más famoso en ese Aerópolis era el altar a Zeus. Era una visión sobrecogedora, construida sobre un enorme arrecife que hacía las veces de una torre sobre la ciudad. Era el altar más grande, más ornamentado y más famoso del mundo. Tenía 12 metros de altura y 90 pies cuadrados. La iglesia sabía qué significaba vivir, ¿verdad? ¿Qué significaba vivir en una sociedad pagana, como si el trono de Satanás estuviera ahí? Los altares eran enormes. Ese Aerópolis, ¿verdad? Realmente era uno de los altares más grandes. Y ahí, en ese lugar, ¿verdad? La Escritura nos habla y nos dice el Señor, donde mora Satanás. ¿Qué significa? Significa que los hombres edifican cosas o hacen algo, pero sin conocimiento de Dios, son influenciados por fuerzas ocultas, ¿verdad? El diablo aprovecha esa ignorancia, inspira a los hombres para hacer cosas que realmente no son convenientes. Pérgamo era el centro imperial y administrativo de Asia. Como tal, era la primera ciudad de Asia que apoyaba abiertamente la adoración imperial. Esto es la adoración del Estado y de su líder. Lo que sucedió fue esto: la conquista romana, ¿verdad?, había traído mucha paz a las regiones, por lo cual se podía asegurar con mayor facilidad el alimento y el comercio. La vida se volvió mucho más fácil y más cómoda para algunos. Como resultado de ello surgió un espíritu romano en muchas áreas, y el gobierno romano capitalizó este espíritu unificador y lo comenzó a centrar en el emperador César. Gradualmente el gobierno construyó templos, altares, imágenes en honor del César, y él se convirtió en un dios. Finalmente se proclamó una ley que requería que todo ciudadano del imperio fuera al templo una vez al año, se inclinara y dijera: el César es el Señor. Para demostrar que un hombre había realizado este acto legal a Roma, se requería un certificado por escrito que estuviera en su posesión. Nuevamente la iglesia sabía qué significaba. Cristo, que había proclamado ser el que tenía una espada de dos filos, se confiaron en el hecho de que él sabía dónde moraba. Apocalipsis 2:12 dice: el que habla es el Señor Jesucristo. Él es el mensajero. Una iglesia que está corrupta por la mundanalidad está cometiendo un delito muy serio en contra de Cristo. Es un asunto tan crítico que Cristo mismo envía su mensaje a la iglesia, y advirtamos cómo Cristo se describe a sí mismo. Él es el que tiene la espada de dos filos en la boca. Esto significa al menos dos cosas. La espada de su boca significa su palabra y la palabra de Dios, ¿verdad? Y también la espada de su boca significa el poder y el juicio de su palabra. Los creyentes de Pérgamo eran perseguidos y algunos eran martirizados por la fe. Algunos de los funcionarios del gobierno estaban haciendo mal uso del poder de la espada o ejecución. Así que estaban padeciendo en grande manera. La iglesia era leal al nombre de Cristo a pesar del entorno, a pesar de todo el ambiente que estaba ahí. Ellos permanecían con tal fidelidad al Señor. La iglesia había estado establecida en un pozo de mundanalidad, una ciudad de personas que estaban consumidos con los placeres, consumidos por las posesiones y las comodidades del mundo. Advirtamos, Cristo se refiere a la ciudad como el lugar donde mora Satanás. La iglesia era pura en su doctrina. No habían negado la fe de Cristo, creían en Cristo y en la palabra de Dios, la estudiaban y la enseñaban. No habían negado a Cristo ni a su palabra. La palabra de Dios era predicada y enseñada todas las semanas del púlpito, ¿verdad? Y las clases de la iglesia. Ahí estaba la palabra presente, siempre enseñada y predicada. La iglesia era perseguida y lo soportaba. Por lo menos un creyente fue martirizado: Antipas. Nada se sabe sobre este querido creyente que está registrado aquí. La tradición nos dice a nosotros que fue colocado en un toro de bronce que fue lentamente tostado hasta morir. La palabra mártir, martus, es la palabra griega común para testigo. Se dice que Antipas fue un testigo tal como decimos que lo fue Jesús. Cristo dio a este hombre su propio título: mi fiel.
Hay una queja que el Señor manifiesta. La iglesia era culpable de una falsa doctrina y de gran mundanalidad. Advirtamos las acusaciones en contra de la iglesia mundana. La iglesia mundana era culpable de la doctrina de Balaam. ¿Qué significa esto? Significa que la corrupción y la mundanalidad están dentro de la misma iglesia. Significa una mezcla de religión con mundanalidad, ¿verdad? Podemos ver a Balaam actuar. Balac, el rey moabita que reinaba adyacente a Palestina, le tenía temor de la nación de Israel. Para proteger su reino buscó los servicios de Balaam, un profeta, para maldecir a Israel. Cuando el rey le hizo la propuesta a Balaam, éste la rechazó, pero aceptó la segunda oferta. 3 veces Balaam maldijo a Israel, pero sin resultados. Luego concibió un plan insidioso. Él iba a corromperlos. Sugirió que niñas moabitas sedujeran a los hombres israelitas para que se casaran con ellas y los condujeran a adorar a sus dioses idólatras. El esquema funcionó. E Israel, si bien arraigado en Dios, se mezcló con la mundanalidad y por lo tanto se corrompió. Al parecer lo que había sucedido en la iglesia del Pérgamo era esto. La iglesia había bautizado a unas personas que nunca se habían arrepentido y abandonaron las maneras propias del Señor. Había permitido que algunos mundanos enseñaran a la iglesia, había permitido una feligresía mezclada de creyentes y no creyentes. Así que todo esto vino minando la salud de la iglesia. Apocalipsis 2:16. El consejo es arrepentirse. La iglesia y sus creyentes necesitaban arrepentirse y cambiar sus modos. ¿Qué significa esto? La iglesia de los creyentes verdaderos, aquellos que van a la iglesia, que realmente se esfuerzan por poner en práctica los mandamientos y ordenanzas del Señor, deben o necesitan tratar con aquellos que eran mundanos y conducirlos al arrepentimiento. Significa, voy a la iglesia, me siento ahí, pero si veo algo inapropiado, debo de dirigirme hacia la persona y con todo el amor del mundo. Hablar, ¿verdad?, de los fundamentos y en dónde debemos de estar afirmados. Necesitaban cambiar su práctica de aceptar gente en la iglesia solo porque profesaban a Cristo. Debía haber evidencia de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Necesitaban disciplinar a los que se rehusaban a arrepentirse y elegían continuar con su vida mundana. Necesitaban dejar de transmitir una sensación de falsa esperanza y de falsa seguridad a los incrédulos, bautizándolos cuando hacían una profesión sin verdadero arrepentimiento. Necesitaban dejar de permitir que los mundanos sedujeran, engañaran y confundieran el camino de otros creyentes de la iglesia. Hay una advertencia que el Señor nos hace. Cristo advierte a la iglesia que se vuelve mundana. Dice que Él vendrá rápidamente y le hará la guerra a los mundanos. Advirtamos esto. El Señor no va a castigar a los creyentes fieles que tienen una mentalidad espiritual. Solo va a castigar a los que se rehúsan a arrepentirse de su mundanalidad. El enojo de Cristo es siempre contra los impuros. Cristo nunca va a castigar a los miembros espirituales de una iglesia. Solo a los miembros mundanos. La promesa a los vencedores que se da en este pasaje, ¿verdad? Al vencedor se le da el derecho de comer el maná o el pan del cielo. Esta es una referencia al maná que se utilizó para alimentar a los hijos de Israel durante su estadía en el desierto. Dios, ¿verdad?, realmente hizo que el maná o pan lloviera del cielo sobre ellos. Una experiencia extraordinaria en el desierto. El maná descendía y caía. Los hombres salían y tomaban su porción para ese día. No podías guardar para otro día. Cada día había que salir y recoger el maná. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El punto a tener en cuenta es que el maná fue dado por Dios para alimentarlos y mantenerlos vivos durante su deambular por el desierto. Ahora bien, ¿qué significa el maná escondido? ¿Qué es el pan del cielo? Significa Cristo mismo. Al vencedor se le da el derecho de alimentarse de Cristo. Esto es lo que dijo Cristo mismo. Juan 6:32-33. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Sé que el testimonio que da de mí es verdadero.
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan o maná de Dios no es pan físico, no es ningún pan material. Dios en realidad promete proveer las necesidades físicas de aquellos que le siguen. Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El pan al que se hace referencia en este pasaje es el pan de Dios. Es un pan espiritual, es decir, un alimento espiritual para el alma. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es el pan que el hombre realmente necesita, más que ninguna otra cosa en la tierra. Es el pan que puede satisfacer permanentemente la necesidad del hombre. Satisface el apetito feroz. Satisface el vacío que hay en el corazón del hombre, el desasosiego, la soledad, la carencia, la falta de propósito, la falta de significado y sentido en nuestras vidas. Juan capítulo 6, versículos 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6, 53 y 54. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículos 57 y 58. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El pan celestial, Cristo mismo, da vida al hombre. El propósito mismo del pan es el de dar vida. El pan de vida es Él. Y es algo que nos nutre, que nos satisface, que nos energiza, que crea deseo, ¿verdad? Que nos da esa necesidad de más, de ser comido de forma periódica. Veamos que Jesucristo da vida al vencedor haciendo lo mismo. Jesucristo nutre y nos sostiene, nos satisface, nos energiza, nos crea el deseo de desear más y más de Él. Nos alimenta en forma periódica. El punto es que la persona que vence la mundanalidad, que deja de alimentarse del mundo, a esa persona le será dado alimento del cielo. Se le permitirá comer el pan eterno del cielo. En otras palabras, nunca morirá. Vemos que el maná está escondido. Cristo está escondido de los mundanos. Los hombres no pueden ver. Y como Él nos escogió, el mundo nos aborrece. ¿Por qué nos aborrece? Porque ya no participamos de las cosas del mundo. Ahora nos agradamos de conocerlo y de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al vencedor se le da una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella. La piedrecita blanca significa que al vencedor se le permite estar ante la presencia de Dios. Veamos qué dice, ¿verdad? Que se le da un nombre nuevo, ¿verdad? En la piedra anotado. Esto debe significar Jesucristo o bien el nombre del mismo creyente. Ahora, si el nombre es el de Jesucristo, entonces el significado sería el nombre de Jesús, que es el único nombre para entrar al cielo. Una persona debe tener una piedrecita blanca con el nombre de Jesucristo para poder ser admitido ante la presencia de Dios.
Ahora, si no es el nombre de Jesucristo, si el nombre es del creyente, entonces la piedrecita blanca se entregará al creyente como un boleto de entrada al cielo. El creyente debe tener su nombre escrito en la piedrecita blanca para poder ser admitido en el cielo. Ahora, el miembro de la iglesia que tiene oídos para oír debe oír este mensaje a la iglesia mundana. Nunca podrás vencer los ataques de la mundanalidad a no ser que sigamos este mensaje. Oír y seguir es su única esperanza. Esa esperanza de conquistar la mundanalidad seductora de la tierra. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que la iglesia, ¿verdad?, de Pérgamo es una iglesia donde el mundo, ¿verdad?, había afectado, minado la salud de la iglesia. Y ahora entramos al mensaje a la iglesia de Tiatira. Esta iglesia se identifica como transigente o permisiva. Volvemos otra vez a repetir. Si yo como hombre me identifico con una de estas iglesias y veo que lo que se está mencionando es algo que se encuentra en mí, hay que trabajar en ello y meditar bien en la Escritura para saber cómo tratar para cambiar, salir, ¿verdad?, de esas acciones o actitudes que no son propias de un hijo de Dios o de una iglesia sana que alaba y glorifica a Dios. Apocalipsis 2, 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que estudia la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La transigencia destruirá a una iglesia. Vivimos en un mundo de concesiones, donde la gente busca sus propios intereses, ¿verdad?, a cualquier costo, no importa lo que valga. Las personas venden su alma por las posesiones, venden sus almas por el poder y los placeres de este mundo. Tanto los jóvenes como los ancianos concederán y seguirán adelante, harán casi todo para obtener atención, ser populares y aceptables, asegurar sus trabajos, obtener promociones, obtener buenas notas, obtener más dinero, obtener cosas más grandes, vivir en un vecindario mejor, obtener más poder. La lista realmente puede alargarse mucho más, pero el punto es este. La gente concede lo que sabe que es correcto con el objeto de obtener lo que quiere. Esto es lo que estaban haciendo los miembros de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira es una imagen de la iglesia transigente, una iglesia llena de creyentes que estaban cediendo al mundo para cumplir sus deseos personales. ¿Te ha tocado lidiar con aquellas personas? Es que a mí me gusta, es que esto es lo que yo deseo, es que yo ya no quiero otra cosa. Y rechazan lo eterno por lo temporal. Apocalipsis 2:18, ¿verdad? En este pasaje se encuentra el destinatario. El ministro es responsable por la iglesia, así es que la carta está dirigida al ministro de la iglesia. Por lo tanto, el Señor dirige esta carta a él. Y el ministro debe proclamar la verdad a la iglesia de que está siendo condescendiente con el mundo.
Si algunos de los miembros han comenzado a conceder cosas al mundo, es deber del ministro declararles la palabra de Dios, proclamar exactamente lo que Cristo dice en este mensaje. Y veamos bien cuán serio es para Jesús el problema de la condescendencia. Tiatira era la más pequeña de las 7 iglesias, pero este mensaje es más largo que los demás. Cristo tiene más para decir a una iglesia condescendiente que a cualquier otra cosa. Hay 2 hechos históricos que parecen tener peso sobre el mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira. Tiatira era una ciudad frontera, la ciudad menos importante de las 7 mencionadas en Apocalipsis. Estaba ubicada en un camino que se extendía a lo largo de un gran valle entre Pérgamo y Sardis. No tenía entornos que se pudieran defender. Sus ciudadanos solo podían luchar una acción demorada de Pérgamo. La iglesia sabía que era esperar de alguien que podía ver todas las circunstancias y que atraparía a todos los enemigos bajo sus pies. Tiatira es la iglesia que sabe el pueblo de Tiatira que depende completamente del apoyo de otras iglesias o de otras ciudades. Apocalipsis 2, 18, 26 y 27. Y escribe el ángel de la iglesia a Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La iglesia sabía lo que era actuar con rapidez. Tiatira era renombrada por sus sindicatos o uniones comerciales. Estas uniones tenían 2 funciones principales: comerciales y sociales. Las dos principales industrias de la ciudad eran la tintura y la lana. Estos 2 productos, además del gran camino que atravesaba la ciudad, traía a mercaderes de todo el mundo. Toda la vida de la comunidad estaba centrada en los sindicatos o uniones comerciales. Su función con frecuencia involucraba una comida que habitualmente se llevaba a cabo dentro de los recintos del templo. Lo social incluía un sacrificio a los dioses y generalmente terminaba con algún asunto inmoral de borrachera, de alcoholismo. Veamos bien que la iglesia conocía la atracción de las enseñanzas seductoras de Jezabel. Esto probablemente se refiera a una mujer dentro de la iglesia que enseñaba una idea que parecía ser muy práctica y razonable. ¿De qué se trataba? De que los creyentes apoyaran los eventos sociales de sus sindicatos o uniones comerciales, incluso si la función social fuera mundana. Los creyentes tenían que participar en las funciones comerciales y sociales de la comunidad para asegurarse a sí mismos y sus trabajos a fin de prosperar. Reducir la santidad y la moralidad cristiana era necesario para garantizar la aceptación social y la supervivencia del trabajo o actividad comercial. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se pensaba que Dios iba a comprender, pero la iglesia conocía al que tiene ojos como llama de fuego y lo ve todo. Apocalipsis 2, 18 y 19. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Conocía al que iba a aplastar a todos los enemigos bajo sus pies, y al que iba a buscar los corazones de todos y recompensarlos de acuerdo a sus obras. Apocalipsis capítulo número 2, verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo daré a cada uno según vuestras obras. Advierte que Tiatira es la ciudad de donde provino Lidia, la vendedora de púrpura. Hechos 16, 14 y versículo 40. Entonces una mujer llamada Lidia
vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Apocalipsis 2:18. En este pasaje se encuentra el que habla, el Señor Jesucristo mismo. Advierta cómo Cristo se describe a sí mismo ante la iglesia condescendiente. Cristo declara que Él es el Hijo de Dios. Él es el único a quien una persona le debe la vida. Una persona no debe dar su vida al mundo, ni a nadie más. Debe dar su vida al Hijo de Dios, a Jesucristo mismo. Una persona debe creer en Cristo, debe seguir a Cristo, debe obedecer a Cristo, debe volverse apegado a Cristo y debe amarlo. Ninguna persona, especialmente un creyente, debe ser condescendiente con el mundo. No debe haber ningún apego ni amor por el mundo. Una persona le debe la vida y todo lo que tiene y es al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cristo declara que sus ojos son como llama de fuego. Cristo lo ve todo. Ve cuando una persona está condescendiendo con la oscuridad, detrás de las puertas cerradas, en las oficinas y casas del mundo. Ve toda concesión que miente, que roba, que engaña, que comete inmoralidad, que se intoxica, toma drogas. Ve toda enseñanza seductora y la confusión de la gente por parte de otras personas dentro de la iglesia. Ve, oye y recompensa a todos según sus obras. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos herirá de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y también ve y ayuda a los fieles a mantenerse firmes cuando se los tienta. Apocalipsis 2:25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Job 10:14. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Job 14:16. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Cristo declara que sus pies son como bronce. Cristo puede aplastar con firmeza toda enseñanza seductora y condescendiente. Sus pies aplastarán a todos los que hagan concesiones al mundo. Además, sus pies aplastarán a todos los falsos maestros de la condescendencia. El motivo es claro. Él es el único portavoz y mensajero de Dios. Todos los demás son falsos. Por lo tanto, se les debe juzgar y maldecir. Veamos que Jezabel proclamaba ser una profetisa, una portavoz, una nueva mensajera de Dios. Eclesiastés 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Realmente Dios nos habla con claridad. Nos muestra las cosas que debemos de cambiar. Él es real. Él nos observa, nos ve. No estamos fuera de Él. Vivimos en Él, vivimos para Él. Vivimos para glorificar y exaltar al que nos formó. A Él es a quien le debemos todo. Él es el que diariamente extiende sus manos y provee nuestras mesas. Él es el proveedor de nuestras almas, de nuestras vidas. En Él es donde estamos seguros, fuera de Él no hay nada absolutamente. No tiene ningún sentido caminar y hacer lo contrario de aquello que hemos creído. Sería una mentira total, nos engañaríamos a nosotros mismos.
Él siempre ha testificado de su veracidad, de su amor, de su cuidado, siempre, de su provisión. Así que, mi amado hermano, la invitación es, permanezcamos en Él, esfuércese, levante su cabeza, vea su mañana con esperanza, porque el día del Señor está cercano. Bien, oremos al Señor. Padre, gracias. Bendigo la vida de todos mis hermanos. Guárdalos a todos en el hueco de tu mano. Permite, Señor, que puedan sembrar tu preciosa palabra, tu semilla, en la mente y en el corazón de sus descendientes, de las generaciones que le siguen, Señor. Y que afirmados y arraigados en la fe, vean tu rostro resplandecer al final de nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mi amado hermano, la paz de Dios sea contigo. Gracias por estar con nosotros. Amén.